En estos días pasados estaba leyendo un pasaje y este versículo de primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, me llamó mucho la atención. Aquí está en pantalla: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y pues estábamos recordando en la cena del Señor, pues todo esto que el Señor ha hecho por nosotros. Y pues quisiera que viéramos un poquito o desglosáramos un poquito este versículo. Nosotros estamos ahora en Cristo y Dios le ha hecho a él pues sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Cada una de estas palabras tiene mucho de trasfondo. Ahorita quisiera que viéramos la primera, sabiduría. Ya en el pasado hemos pues escuchado, perdón, algunas pláticas sobre este tema de la sabiduría. Y pues vamos a ver lo que dice la gente. Popularmente, cuando le preguntamos a alguien, pues las respuestas que vamos a ver serían conocimiento superior al común en una o varias áreas del saber humano, generalmente en varias. Y es cuando dicen, ah, es una persona muy sabia porque sabe mucho de muchos temas. Y esta definición se enfoca más bien a lo que sería un cúmulo de información o tener mucha información de algo. Y esto, pues es lo que la gente interpreta como sabiduría. Buscando por ahí definición en internet, vi esta de Wikipedia. La sabiduría o sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma a la sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. Y como pueden ver en lo realzado aquí en amarillo, esta definición se centra en la experiencia humana, la experiencia personal de un individuo que va acumulando pues conocimiento y experiencia. Aquí se le pone el ingrediente de experiencia que le lleva a tomar ciertas decisiones, pero todo se centra aquí en el ser humano y habla del sentido común, que pues es muy relativo, ¿verdad? Este sentido. Por ahí dice un dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos en la gente que no conoce a Dios. Y a veces también en nosotros, que nos ponemos en situaciones que deberíamos evitar, no acercarse a ciertas cosas, actividades, lugares, para evitar riesgos. Pero bueno, esa es la definición que se ve ahí. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la sabiduría. Dice en Job 28, versos 20, 23 y 28. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La verdadera sabiduría únicamente proviene de Dios. Dice aquí, el temor del Señor es la sabiduría,
Y este término, temor del Señor, tiene que ver no con el miedo como pudiéramos pensar, sino como con un respeto reverente, sabiendo pues que Dios es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que pues nos puede guiar en todo, que está al pendiente de nosotros. Es ese tipo de relación. Entonces, el respetar y obedecer lo que Dios dice es la sabiduría. Y aquí podríamos pensar, pues, que la sabiduría implica dos cosas. Una de ellas es lo que son, pues, acciones, lo que son cosas, y otra tiene que ver con una persona. Y ahorita les voy a explicar por qué en esto de la sabiduría. Entonces, si vamos a Salmos 111, verso 10, es bien claro lo que nos dice aquí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, si queremos considerarnos sabios, hay que sujetarnos a Dios. Eso sería un principio. En Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, quien se alaba no debe alabarse por los méritos propios, por lo que sabe, por lo que tiene, sino por lo que Dios hace y reconocer que es de Dios, de quien viene todo lo que podamos tener, conocimientos o riquezas. Así que el entendido tiene eso en mente. La sabiduría pues es mucho mejor que las riquezas y hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Job 28, 18 y 19. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Donde está lo que consideremos el tesoro, ahí estará nuestro corazón. Es lo que buscaremos. Si buscamos el oro, la plata, las piedras preciosas, las riquezas materiales, obviamente andamos lejos de la sabiduría, porque la sabiduría es mejor que todas estas cosas. ¿Y por qué? Obviamente, porque todas estas cosas que tenemos en derredor, lo material pasa, termina de una u otra manera, y lo eterno, lo que de Dios viene, pues no tiene fin. Entonces es como dejar lo más por lo menos, el estar buscando las cosas que no son eternas. Dios da esa sabiduría a quienes se acercan a Él, le buscan, le le ponen como primer lugar, aún poniendo en riesgo la vida en diversas situaciones, como tenemos algunos ejemplos en el pasado. Dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y quiero mencionar algunos ejemplos. Vamos a Hechos, capítulo 7, versos 9 al 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso
le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Todos recordamos el episodio de José. Él, pues, procuraba siempre obrar conforme a, pues, como Dios manda, diríamos así. Y esto, pues, le ocasionó hasta tener una acusación falsa, caer en la cárcel, y en lugar de estar deprimido y renegando contra Dios, lo que él hizo fue, pues, seguir obrando de la mejor manera, con una actitud de apoyo, de ayuda en lo que podía ahí, y pues se gana pues igual el respeto del carcelero, y podemos ver eh, pues luego que llega a ser el segundo después del faraón por esa manera de actuar que es pues digámoslo, teniendo a Dios primero que a cualquier otra cosa, ni siquiera dejándose arrastrar por algún deseo de riqueza, hacer fraudes o deseos de la carne, e ir en contra de la ley de Dios, y pues mejor huye cuando está en una situación de peligro. En Éxodo 31, del 1 al 3, tenemos lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí se habla de una persona que estaba dispuesta a hacer lo que Dios quisiera, y se requería hacer ciertos trabajos ahí de obras de arte, digámoslo así, para lo cual Dios le capacitó. Hay cosas, habilidades que luego podemos también obtener por la gracia de Dios para suplir necesidades de la iglesia, quizá en momentos importantes. Y pues viene a mi mente que pues muchos años atrás, cuando empezaba yo a tocar guitarra, pues yo nada más veía a los guitarristas consumados, ahí los que sabían, y les iba siguiendo con pues ellos ponían la pisada de sol y yo ponía sol, pero que yo tocara solo, para nada en esa época. Posteriormente hubo un tiempo en que estuve colaborando en, pues, predicación del evangelio allá en Michoacán, y como 2 semanas o 3 semanas después de que llegué a ese lugar, eh, por diversas circunstancias me iba a quedar solo eh, en una de las reuniones dominicales. No había quien tocara ni quien diera el estudio, entonces a mí me cayó lo de la guitarra. Ahora es cuando, pues orando al Señor, pues para empezar la pude afinar yo solo, porque generalmente estaba pidiéndole a los muchachos ahí, a los demás hermanos, me afinas la guitarra, porque no tenía muy buen oído. Y empecé, la pude afinar y pude estar, practiqué una semana antes de esa situación los cantos que bueno, eran diferentes a los que teníamos por acá en Torreón, y pues procurando repasar y sacarlos. Y Dios me dio gracia, y de veras que me dio la habilidad para poder tocar en pues la semana que estuve solo y que había necesidad de que alguien acompañara ahí la música. Y por eso puedo decir que Dios es maravilloso. Él nos capacita cuando hay la voluntad de hacer lo que Él quiere, cuando estamos dispuestos. Y así a estos artesanos, orfebres y demás, a este y a otros más, y a mucha gente más, el Señor ha capacitado. ¿Para qué? Pues para su obra.
da la sabiduría, da la inteligencia, da la habilidad. Es diferente lo que es una habilidad y un don. Los dones también vienen del espíritu. Ya sé, eso es otro tema. Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 3, 12 al 14. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿De quién estamos hablando aquí? Sí, de Salomón. Sí, exactamente. Uh-huh. Y pues podemos pensar en que Salomón empezó muy bien, pero cuando desarrolló pues las artes, las ciencias, empezó a hacer grandes construcciones y tener una política exterior de relaciones con las demás gentes de la época, las otras naciones, empezó a desviar su mirada del Señor y a pesar de tener mucho conocimiento, no tuvo sabiduría. Y esto nos lo indican varios pasajes en varios aspectos de su vida. Uno de ellos, pues tuvo ahí como, ¿qué? 700, como 1000 mujeres en total. Y en la parte más crítica de esa caída que tuvo de la relación con Dios, empezó a construir lugares de adoración a ídolos de los pueblos de donde esas mujeres, sus esposas y concubinas, venían. Y esto iba en contra de la ley de Dios. Pues esto es triste porque a pesar de la el mucho desarrollo de las ciencias, las artes y de todo lo demás, el obedecer a Dios pasó a último término y pues le trajo consecuencias también. Y yo creo que algo reconoció él, porque en Eclesiastés 12, 13 y 14 leemos lo siguiente. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, a Dios no le podemos esconder nada. Y todo lo va a traer. Y él decía también, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, es vano, es hueco, todo lo que les estaba mencionando de su gran desarrollo económico, cultural, social, etcétera. Todo era hueco y el todo del hombre es, como dice aquí, guardar sus mandamientos. Bueno, en Esdras capítulo 7, verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Un rey le está diciendo esto a Esdras, reconocía que tenía sabiduría, que tenía conocimiento del verdadero Dios. Y esto, pues, obviamente nos indica que sus acciones y sus palabras las había oído ese rey para tenerlo en este concepto. Y hasta le insta a que las enseñe. Igual nos cae la responsabilidad a nosotros de enseñar, de transmitir lo que Dios nos ha dado. Y tenemos a Daniel. No podemos pasar por alto también a este
este ejemplo, digámoslo así, del Antiguo Testamento. Daniel 5, 13 y 14. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Estas son palabras de alguien que no conocía al verdadero Dios. Pero fíjense lo que está diciéndole, lo que ha oído, lo que le habían contado de Daniel. Y pues todos sabemos que cuando fue llevado en cautiverio junto con un nutrido grupo de jóvenes para ser enseñados, cambiados, digamos, de conceptos de sus formas, sus tradiciones, sus principios, y adaptarse a los de otra cultura. Daniel y otros de sus compañeros de cautiverio decidieron no contaminarse ni con la comida del rey, ni con las bebidas, ni con las cosas que fueran en contra de la ley de Dios. Y ahí, como recordarán, pues puso en riesgo hasta su propia vida, porque podrían haberle pues mandado matar por desobedecer algo que el rey había mandado. Y aquí tenemos pues que pensar en situaciones actuales en las que nosotros a lo mejor estamos en una encrucijada, por decir algo, en algún trabajo. El jefe inmediato nos pide echar una mentira a algún proveedor o a alguna otra persona. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como creyentes? Vamos a, pues, seguir lo que se acostumbra, o vamos a tener el valor de sostenernos y que nos pueda costar hasta el puesto, el trabajo, no sé. Son situaciones que a lo mejor no nos ha tocado vivir, pero pudiera tocarnos. Entonces, es importante que pidamos a Dios esa sabiduría para actuar en ese tipo de situaciones. Y un último ejemplo de personas que tuvieron disposición, se entregaron al Señor para ser usados. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, segunda de Pedro 3:15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os lo ha escrito. Aquí se nos está mencionando a Pablo, un hombre que dejó atrás todo lo que hacía, que pensaba que estaba bien, cuando se convierte, cuando cae rendido ante el Señor y pues se convierte en un siervo de Él, y pasa de perseguidor de la iglesia a un perseguido por los demás de los fariseos y judíos que estaban ahí en control de las cuestiones políticas y religiosas de su tiempo. No le importó. Y tenemos narraciones de varias veces en que fue puesto en juicios, que fue apedreado, en una dada por muerto, estuvo en hundimientos de barco, y sobrevivió por ahí a naufragios, etcétera, por el nombre del Señor, por obedecer al Señor. Leamos ahora en primera a Corintios capítulo 1, versos 18 al 21. Y aquí vamos a centrarnos ahora en otra cosa.
ya actualizando en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tenemos entonces aquí que para los que no creen, lo que nosotros tenemos es locura, que es nuestra fe en el Señor. Pero es la manera en que Dios salva, por esa fe, por el entregar nuestra mente, voluntad, nuestra vida al Señor y dejar que Él sea el que obre, y Él cambia nuestra manera de pensar en todos los sentidos. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y fíjense, aquí ya se le está dando un atributo al Señor Jesucristo, que es, bueno, dos. Uno es poder de Dios y el otro es sabiduría de Dios. A una persona se le está asignando o designando como sabiduría. Ya no es a cosas o a hechos, sino a la persona del Señor Jesús. Proverbios capítulo 8, versos 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y si leemos todo Proverbios 8, tenemos pues una muy clara presentación del Señor Jesús como la sabiduría de Dios, o lo que es la verdadera sabiduría. Obviamente, persona y su palabra. A nosotros esa sabiduría. Estoy viendo cada uno de los versículos con detenimiento. En este extracto que leímos ahorita, por ejemplo, el verso 36 dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Quien aborrece al Señor, esa sabiduría, pues está condenado a muerte. Y ya leía Charlie por ahí en la mañana, Juan 3, del 17 en delante, me parece. Vamos a leerlo desde el 16, es el pasaje que quiero compartir. Juan 3, 16 al 19, vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí está claramente expresado lo que en Proverbios se dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. El que rechaza al Señor, pues va a muerte, y no física nada más, sino eterna. Quisiera cerrar este primer punto de los 4 que me llamaron la atención, y que creo que aquí terminaríamos por el día de hoy, leyendo 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando
a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros que hemos creído? Bueno, lo primero que nos fue la conversión, que todo hombre escuche y que su deseo fuera que todos aceptaran, creyeran y se libraran de esa muerte. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que sería el deseo de Dios, que todos nos arrepintiéramos de nuestro mal obrar, de nuestra vana sabiduría humana y pues que creyéramos en Él y le creyéramos a Él. Pues es crucial de vida o muerte el hacerlo. Y una vez que lo hacemos, a partir de ahí vamos adquiriendo lo que es el conocimiento que el Señor nos revela en su palabra. Y a partir de que lo vayamos poniendo en práctica, vamos transformándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos como el Señor dice aquí, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto no podría ser por nosotros mismos, nuestra buena voluntad, nuestro buen deseo, nuestra buena intención, sino porque el Espíritu nos da esa capacidad. Es por Él, no por nosotros tampoco. Entonces, tenemos un camino a recorrer, que es dejar atrás lo que considerábamos sabio, lo que era pues nuestras prioridades, y ahora estar aprendiendo lo que son las cosas importantes para el Señor y pues desechando lo viejo y adquiriendo lo nuevo, transformados día a día, de gloria en gloria, de paso a paso, hasta llegar a la imagen del Señor, que a lo mejor no lo lograríamos en toda nuestra vida aquí, pero tenemos la promesa que cuando seamos transformados, ya sea que vivamos, como también se mencionaba en su venida, digámoslo así, que a lo mejor vivimos físicamente y seríamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o de cualquier manera al morir y estando ya con el Señor, obviamente pasamos y somos pues cambiados, y todo lo que no entendíamos, todo lo que no sabíamos, nos será revelado y ya será otra situación, o en plena comunión y teniendo la capacidad de estar delante del mismo Señor, cosa que por nuestro pecado actualmente pues no podemos pues alcanzar a tener hasta que seamos totalmente transformados. Pero el camino lo tenemos que recorrer desde aquí y Él hará lo demás.